Buen día a todos, mi nombre es Ruth Riategui. Junto a otros compañeros hemos desarrollado un análisis clúster basado en información psicosocial de consumidores de alcohol, tabaco y otras drogas. Esta es la agenda que voy a llevar en esta presentación. El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas es un problema de salud y social a nivel mundial. En el 2017 se ha estimado 271 millones de personas entre 15 y 64 años que han consumido algún tipo de droga en el año anterior. De igual forma, 35 millones de personas están estimadas que sufrirán de algún desorden relacionado al consumo de drogas. En los países andinos, la mayor parte del consumo de alcohol está en la gente joven entre 18 y 25 años. Esta edad corresponde también a la mayoría de estudiantes universitarios, tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Por tanto, esta es una de las razones que ese rango de edades es nuestra población objetivo. Muchos estudios se han realizado utilizando inteligencia artificial y específicamente aprendizaje automático para determinar patrones de los consumidores de algún tipo de droga. Entre los algoritmos que se han utilizado están regresión logística, clasificadores bayesianos, árboles de decisión, máquinas de soporte de vectores, entre otras. No se ha encontrado hasta el momento algún tipo de investigación que haya identificado perfiles de los consumidores, perfiles psicosociales específicamente. Además, la mayoría de los estudios están enfocados al consumo de tabaco y alcohol y no han considerado otras drogas como lo hace, por ejemplo, el test ASSIST. También otras investigaciones han incluido ciertos tipos de test concernientes a la salud mental, como es el caso de la escala de soledad, la escala de satisfacción con la vida, de impulsividad y de percepción del estrés. Por tanto, este sería el primer intento de analizar los perfiles de los consumidores basados en la información psicosocial tomada de diferentes tipos de test y cuestionarios. Nosotros trabajamos con una muestra de 3.741 estudiantes universitarios del Ecuador, quienes contestaron un cuestionario psicosocial. La información fue obtenida a través del proyecto de predicción de consumo de drogas del CEPRA, que fue también financiada por la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo de Investigación y Academia. Utilizamos 23 variables que son detalladas a continuación. Tomamos 10 variables del test ASIS, que hace referencia al consumo del alcohol, tabaco y otras sustancias. 5 variables del cuestionario que considera rasgos de personalidad. Para el resto de los cuestionarios y test tomamos simplemente una variable que se puede decir que es el resumen del test en sí. Trabajamos con el test para identificación de desórdenes relacionados al alcohol, un test que nos permite identificar o medir la dependencia de la nicotina, un test que define la presencia y la severidad de la depresión, un test que permite evaluar la inflexibilidad psicológica, un test que mide el sentimiento que puede tener de soledad y de aislamiento social, un test que nos permite identificar la medida de satisfacción con la vida, el test para medir la impulsividad y finalmente un test para medir la percepción del estrés. Utilizamos el algoritmo CAMIS para realizar un clúster análisis. Este algoritmo nos permite, además de identificar grupos de personas o de estudiantes, podemos tener un peso para las variables más representativas en cada uno de estos clústeres, siendo los pesos más altos para las variables mayor representativas. Igualmente utilizamos Gap Statistics
para identificar el número de grupos o clústeres. Obtuvimos 3 clústeres, CLNA1, CLNA2, CLNA3, llamados simplemente clúster 1, 2 y 3. En su pantalla pueden ver las 6 variables más representativas, es decir, las que tuvieron un mayor peso con el algoritmo Sparse-Cummings. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, la pregunta que hace referencia a cuán a menudo se usa o se ha consumido tabaco en los últimos 3 meses tiene un peso de 0.75, mientras que el peso de 0.458 fue dado para el cuestionario de inflexibilidad psicológica. Por tanto, ahora simplemente vamos a mostrar los resultados basándonos en estas 6 variables. En el clúster 1, con 1898 estudiantes, la mayoría de ellos indican que probablemente no necesitan ningún tratamiento para la depresión. Con respecto a la escala de satisfacción con la vida, la mayoría de ellos con un 35% indica que que ellos aman su vida y piensan que las cosas están yendo bien, mientras que el 34% igualmente consideran que hay pequeñas cosas de insatisfacción en su vida. Con respecto al cuestionario de inflexibilidad psicológica, la mayoría de estos estudiantes se encuentran en la escala de 7 a 20. Con la escala de soledad, la mayoría, que corresponde a un 85%, está entre las escalas de 3 a 6. Con respecto a la percepción del estrés, igualmente la mayoría se ubica entre las escalas de 0 a 18. Con respecto al cuestionario ACIDS para identificar el consumo de tabaco, pues la mayoría de ellos, con un 73%, no consumen el tabaco. Y el otro 27% lo ha hecho una o 2 veces en los 3 meses. En cuanto al consumo del alcohol, la mayoría de ellos, un 61%, indica que ha consumido una o 2 veces este tipo de droga. En el clúster 2 tenemos 1084 estudiantes. El 65% de ellos, el doctor debería dar su criterio con respecto a un tipo de tratamiento. Igualmente encontramos un 24% de estudiantes que el tratamiento de la depresión con antidepresivos es justificado. Con respecto a la escala de satisfacción con la vida, en un 31% considera que hay pequeñas áreas de su vida que necesitan mejorarse, mientras que un 28% consideran que hay pequeños pero significantes problemas en varias áreas de su vida. Con respecto al cuestionario de inflexibilidad psicológica, la mayoría de ellos se encuentran en la escala de 21 a 49. En la escala de soledad, igual la mayoría de ellos se ubica entre 7 a 12. Con respecto a la percepción del estrés, la mayoría de estos estudiantes están en una escala de 19 a 40. Considerando el consumo de tabaco en el cuestionario ACIDS, pues la mayoría de los estudiantes no han consumido tabaco. Igualmente, un 53% de estos estudiantes han consumido una o 2 veces alcohol en los últimos 3 meses. En el cuestionario en el clúster 3 con 489 estudiantes, que es el clúster más pequeño, un 47%, igualmente el doctor debería usar su criterio acerca de un tratamiento para la depresión, y el 34% probablemente los pacientes no necesitan algún tratamiento para la depresión. Con respecto a la escala de satisfacción con la vida, pues la mayoría
de los estudiantes, con un 32% de ellos, consideran que hay áreas en su vida que necesitan mejorarse. Con respecto a los otros cuestionarios de inflexibilidad psicológica, de soledad y de percepción del estrés, pues hay una distribución equitativa en cada una de las escalas. Con respecto al uso del tabaco en los últimos 3 meses, pues la mayoría, con un 38%, ya lo realiza de forma mensual. Un 34% indica que consumen tabaco mensualmente y 29% lo hacen de forma diaria o al menos diario o casi diario. Con respecto al consumo de alcohol, el 40% lo hace de forma semanal y un 33% mensualmente. Bien, el algoritmo Sparser-Camis ha sido aplicado a una muestra de 3.741 estudiantes universitarios del Ecuador para identificar características psicosociales en consumidores de tabaco, alcohol y drogas. 3 grupos fueron identificados con importantes diferencias acerca del consumo. Estas diferencias son la inflexibilidad psicológica, la soledad, la presencia o severidad de depresión, satisfacción con la vida y la percepción del estrés. El clúster 1 representa estudiantes con bajo consumo de tabaco y alcohol. Aparentemente estos no tienen depresión y tienen cierto grado de conformidad con sus vidas. Mientras que en el clúster 2 igualmente hay una presencia baja de consumo de tabaco y alcohol. Este grupo muestra señales de depresión y ellos consideran que hay aspectos en su vida que se deben mejorar y hay pequeños pero significantes problemas en sus vidas. Finalmente, el clúster 3 presenta alto consumo de tabaco y alcohol y ellos presentan signos de depresión. En el reporte de las Naciones Unidas detalla que solo el 10% de los consumidores representa un grupo problema. Esta característica igual se mantiene en nuestros clústeres. Nosotros podemos observar que, basados en el cuestionario ACIS, el clúster 1 y el clúster 2 representa a los consumidores moderados, mientras que el clúster 3 representa ya a un grupo problemático de consumidores. Aquí ustedes tienen algunas referencias. Gracias por su atención.